Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones. Y volvemos sobre nuestros pasos, sobre todo lo que hicimos, vimos, escuchamos, compartimos. Es el momento de mirar al pasado para recordar cómo sucedió algo que nos marcó. Conjugamos un nuevo pretérito pluscuamperfecto con la ayuda de Ana Uslé. Ana, hola. Hola, Ángels. ¿Y con qué audio nos ayudas a viajar al pasado? Vamos a 1995, es 27 de febrero y estamos en el aeropuerto de Bangkok. Cortamos un momento nuestra emisión porque hay que dar paso a los servicios informativos. Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado a la cadena SER que la policía española en un país extranjero ha detenido a Luis Roldán, el exdirector general de la Guardia Civil. La detención de Luis Roldán, jefe de la Guardia Civil, un alto cargo del Estado, dinero oculto, comisiones, una fuga internacional, un auténtico thriller. Total. Fue cuando descubrimos que la corrupción podía ser un tema con el que cada noche podíamos cenar y con el que cada mañana podíamos desayunar. Buenas noches. Las fuerzas de seguridad continúan buscando al exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán. Para conjugar este caso comenzamos por la tercera persona del singular, él. Luis Roldán, 31 de octubre de 1986. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretario general, director general de la Guardia Civil. Se convierte en el primer no militar en dirigir la Guardia Civil, nombrado por el gobierno de Felipe González, tras una carrera política sujeta con títulos falsos. Se ha producido una gran explosión por causas que nosotros no vamos a determinar y la explosión ha producido el derrumbe del 80% del edificio. Era una figura mediática, era una figura relevante. Sí, en aquel entonces encima eran momentos muy duros del terrorismo y él tenía una imagen avalada por las operaciones como la detención de la cúpula de ETA en Francia. Y en definitiva el esfuerzo también que se había llevado durante estas semanas pasadas, pues bien merecía la pena de celebrarlo y que no había que tener ningún Incluso complejo podría haber llegado a ser ministro de Interior. Manuel Cerdán, periodista de investigación y autor de Paesa, el espía de las mil caras. No era brillante, tampoco destacaba por su inteligencia, pero bueno, se podría decir que fue un gran director de la Guardia Civil, pero también un gran corrupto, porque había cobrado comisiones y había otro aspecto importante, se enriquecía mensualmente con un salario extra procedente de los fondos reservados. Claro, Roldán cuando llega a Madrid y se encuentra que en su entorno otros hacían lo mismo y no caían en manos de la justicia, pues dijo, esto es jauja, aquí yo me voy a forrar, que llegó a amasar casi 1.000 y pico millones de las antiguas pesetas. Como escuchábamos, durante sus 7 años de mandato se apropió de 435 millones de pesetas de fondos reservados y cobró comisiones ilegales de 1.800 millones por obras en las casas cuartel, un dinero que nunca ha aparecido. Entonces la tercera persona del plural debería ser doble, él. Claro, bueno, o triple con Ruiz Mateos, que luego lo vemos. Pero es cierto que es necesario introducir a Francisco Paesa. Ha quedado claro es que yo no tuve nunca ninguna conversación ni con autoridades españolas ni con autoridades de Laos. Fue una conversación con la policía española en una reunión que tenía completamente otro objetivo y que al final a Manuel Cerdán, cómo no, al que le pedimos que nos intente explicar quién era Paesa. Paesa era el típico embaucador que era el perejil de todas las salsas. Se movía en todos los lugares más peligrosos y más lúgubres. Él vendió armas a ETA y después acabó aquello en la Operación Socoa. Él llevó a cabo operaciones secretas con la policía francesa y con el Mossad y con los servicios secretos españoles. Era un gran intermediario en el mercado internacional de armas. Fue quien convenció a Roldán para que se entregara después de haberlo sacado de España y protegido durante un año y quedarse con el botín. Yo lo conocí personalmente y he hablado muchas veces con él. Un tipo brillante, pero de los que principalmente su obsesión era ganar dinero a costa de lo que fuera. Su papel es fundamental, ya lo hemos oído, en la fuga, la entrega y el manejo del dinero. Primera persona del plural, nosotros. Nosotros esa España de principios de los 90 que todavía conservaba parte de la ilusión democrática de los años anteriores. Estamos trabajando
como un instrumento al servicio de la sociedad, por desarrollar un proyecto político que tiene ya una dimensión histórica. Pero empezábamos a despertar de la mano de la prensa. Antonio Rubio, presidente de honor de la Asociación de Periodistas de Investigación. Con anterioridad y en la época franquista, en la época dictatorial, lógicamente no conocíamos el nivel de corrupción porque, entre otras cosas, no se podía publicar y no se podía investigar. Y esta es la realidad, es decir, en el 91 nos encontramos con el caso Filesa, con el caso Quillo, en el 92 con el caso AVE, en el 94 con el tema Mario Conde y el informe Crillon, y tal como hemos ido viendo los informes Greco, España ha ido subiendo de nivel, es decir, a más corrupción. Así, el 23 de noviembre de 1993, los españoles despertamos con un titular a 5 columnas en Diario 16. Según ha informado Diario 16, el director de la Guardia Civil, Luis Roldán, es titular de propiedades inmobiliarias a través de una sociedad llamada Europa Capital SL por un patrimonio total de 400 millones de pesetas. Diario 16 Tras una larga investigación, José María Irujo y Jesús Mendoza publicaron que Luis Roldán tenía un patrimonio oculto superior a 400 millones de pesetas, incompatible con sus ingresos oficiales. Horas después, en los micrófonos de la SER. Luis Roldán, vamos a ir por partes. ¿Cuánto gana usted? 949.814 pesetas. Brutas. En netas, 606.251, y aquí tiene usted la nómina. Bien, está aquí toda la documentación. Esto no es un juicio, esto es un programa de radio. Vamos el a ver fiscal general del Estado, Eligio Hernández, afirmó que no había nada que investigar y que no se podía iniciar acciones penales sin fundamento cada vez que sale una información en la prensa. ¿Y ahí entra Ruiz Mateos? Sí, que en su batalla contra el gobierno... En la Sierra de Córdoba, un cazador mata un venado, un ciervo, no solamente le dan un premio, una copa, e interpuso una demanda en los juzgados de Plaza de Castilla con fotocopias de la información de Diario 16, y así se judicializó el caso Roldán. Segunda persona del singular, tú. Tú recuerdas. ¿Por qué recuerdas este caso? Por el giro de guión. Roldán, llamado por la jueza Ana Ferrer, no comparece. Pero a mí me consta que no se ha marchado, ¿eh? Eso sí me consta. ¿Le consta que está en el país? Que está en el país, sí. El 29 de abril de 1994, Luis Roldán se fugó de España. El ministro del Interior, el que habla, Antonio Asunción, presentó su dimisión inmediata. Javier Álvarez es el compañero de la cadena SER que cubría el caso. A los servicios informativos de la cadena SER y a mí, que en esa época estaba encargada de la investigación, nos sorprendió mucho la fuga de Roldán, porque siempre pensamos que estaba localizado. De hecho, la fuente policial que nos suministraba información estaba a pie de calle, a pie de la casa de Roldán. Él nos dijo en todo momento, el policía, que Roldán estaba perfectamente localizado, y así lo confirmábamos también cuando hablábamos con el propio ministro. Todos creíamos que Roldán estaba localizado, y mientras veíamos las luces de su habitación en casa encendidas, Roldán había salido por la otra puerta y ya estaba camino de París. Por eso nos concienciamos de la fragilidad en los movimientos de custodia que muchas veces, tanto a policías como a periodistas como a la propia administración, nos sorprendieron tanto. Y ahí comenzó lo que bien recuerdas, una fuga de 305 días. La búsqueda continúa en el Cono Sur, Chile, Uruguay y Argentina. En Venezuela se llega a detener por error a una persona con gran parecido físico con Luis Roldán. Tercera persona del plural, ellos. Ellos, los periodistas, que abrieron la investigación y el caso, los que hicieron las preguntas, los que le localizaron ya fugado. El 2 de mayo de 1994, Manuel Cerdán y Antonio Rubio le localizan y le entrevistan durante 5 horas en la habitación 208 del Hotel Marignán en París. Lo que a mí más me impactó es encontrarme al director de la Guardia Civil, que mandaba a más de 50.000 hombres llorando. Y entonces yo fui al cuarto de baño a traerle papel higiénico para que se secaran las lágrimas. Vino a confirmarnos todo lo que sabíamos y publicamos la entrevista en el diario El Mundo. Fue una tirada de unos 800.000 ejemplares. Se acabó el papel, no pudimos tirar más. Y después el que era ministro del Interior y de Justicia, Juan Alberto Bellot, a través de un amigo, nos hizo un ofrecimiento económico para entregar al señor Roldán.
Yo recuerdo hasta el titular. Tengo dos alternativas: o pegarme un tiro, tirar de la manta, y además la foto que están diciendo ahora de Roldán llorando. Histórica. Y unos días después se publicó un reportaje fotográfico también histórico porque dio un giro al caso. Alberto Pozas, exdirector de la revista Interview. Apareció por la revista pues una agencia de colaboraciones con unas fotos y pidiendo pues una millonada de pesetas. La dirección decidió que no se metía en ese tinglao y bueno, pues al poco tiempo apareció el verdadero propietario de esas fotos, que no era otro que José María Ruiz Mateos. Se presentó allí, se hizo una foto antes de entrar en la puerta de Grupo Z, por si acaso algún día podía él presumir de que fue él el que llevó las fotos, ¿no? Y se publicaron con una resonancia impresionante. Aquellas imágenes, la verdad es que convirtieron a un político que podía haberse dejado tentar por la corrupción, le convirtieron en un bandolero, le deshumanizaron y nadie volvió a tomarse en serio a Luis Roldán. Durante meses, periodistas y fotógrafos siguieron cada pista, la fuga, los movimientos internacionales, las versiones contradictorias y las negociaciones ocultas alrededor de la detención. Segunda persona del plural, vosotros. Vosotros sabéis que Roldán fue detenido por policías españoles el 27 de febrero del 95 en el aeropuerto de Bangkok, como antes escuchábamos, en una entrega en la que participó Paesa con una documentación falsificada, los papeles de Laos. Nos dio la mano, nos saludó, nosotros le dijimos que qué tal estaba, que cómo había hecho el viaje hasta allí. Le trajeron y le juzgaron. Fue condenado a 31 años de prisión por cohecho, malversación, falsedad documental, estafa y delitos contra la hacienda pública. No le estoy desmintiendo la noticia, estoy diciendo que ustedes mienten. No, que no le estoy desmintiendo, le estoy diciendo que ustedes mienten, que es muy distinto. Pues la verdad, eso es lo que sacamos en claro. El caso Roldán cambió la relación entre la política, los medios y la opinión pública. Y en primera persona del singular saludamos a José María Irujo, periodista de investigación del País y escritor. José María, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Es imposible resumir en tan poco tiempo la investigación, la fuga, el juicio, todo lo que supuso el caso Roldán, pero ¿tú cómo recuerdas esos tiempos? Bueno, ha pasado mucho tiempo, pero es muy difícil de olvidar. Bueno, lo recuerdo como una de las historias más apasionantes y, por supuesto, más importantes de mi vida profesional. El sueño de un periodista de descubrir una historia enorme, de denunciar un grave caso de corrupción y sobre todo de cumplir un poco el propósito de los periodistas, de que tu trabajo sirva para algo. En fin, también recuerdo, y esto no se me olvida, las tremendas dificultades que tuvimos cuando el gobierno, sin saber quién era realmente Luis Roldán, lo siguió defendiendo. Y recuerdo, si me permites, alguna breve frase de los primeros días en las que publicamos las primeras historias que a mí no se me olvidan, ¿no? Por ejemplo, la de José Luis Corcuera, entonces ministro del Interior. Ese mismo día él daba una rueda de prensa porque, en fin, había habido una información importante sobre la Ley de Seguridad Ciudadana y había decenas de periodistas concentrados. Y cuando le preguntaron sobre nuestra portada en Diario 16, lo primero que dijo era que Roldán era un hombre cabal y que su patrimonio era inferior al de miles de españoles. O Eligio Hernández, el fiscal general del Estado, que dijo que no había nada que investigar, que había dado suficientes explicaciones de su patrimonio y que cada vez que salía un titular en la prensa, la Fiscalía General no tenía por qué investigar. O cuando cedió su puesto a Ferran Cardenal, y las palabras de Ferran Cardenal fueron textualmente: Luis Roldán ha elevado el listón de la Guardia Civil. Pero ¿y esta defensa era por desconocimiento? ¿Qué explicación le encuentras a esa defensa? Bueno, yo creo que era por total desconocimiento. No, o sea, por supuesto, primero, pues sabemos que los gobiernos, cuando ocurren este tipo de casos, en ocasiones cometen el error de poner la mano en el fuego por algunos de sus funcionarios. Lo estamos viendo ahora mismo, José María. Y a veces se equivocan, otras no, ¿no? Sí. Pero en este caso la información que habíamos dado era absolutamente demoledora. En fin, dábamos un patrimonio imposible de justificar. Todo está absolutamente documentado, una información rigurosa en la que habíamos dedicado meses y meses de investigación. Entonces, bueno, pues realmente yo creo que no sabían exactamente quién era Luis Roldán ni cuál era su patrimonio. Y de ahí la importancia de esta historia, ¿no? Que este no fue un tema que descubre la UCO de la Guardia Civil o que descubre la UDEF de la policía o que descubre Hacienda en las cuentas de Roldán, no, es una investigación de unos periodistas que, en fin, que descubren el caso pues a pelo,
pues cumpliendo el sueño de que hablaba antes, ¿no? Descubriendo algo que nadie en aquel momento conocía. ¿Qué es lo que os permite? ¿Cuál es la pista que os permite tirar del hilo? La que os hace pensar a vosotros, pues aquí hay algo. El hilo fue absolutamente casual. Yo fui a pasar un fin de semana a Zaragoza, primavera de 1993, trabajaba en Diario 16, era el jefe del equipo de investigación de aquel periódico. Acaba de publicar una entrevista con Amedo, el policía Amedo, que organizó lo Dogal, estaba preso en Guadalajara con mi compañero Ricardo Arqués, y me encuentro con una persona en la calle a la que conocía desde hacía años, no era funcionario público, no era político, que me dice, oye, bien la entrevista con Amedo, pero tú lo que tienes que hacer es investigar a Luis Roldán, se ha separado de su mujer y le ha dejado un patrimonio de 500 millones. A mí aquello me pareció una barbaridad. Roldán además era una de mis fuentes principales de información en aquella época. Yo me dedicaba al tema de ETA. Era una fuente privilegiada, la habíamos encumbrado todos los periodistas porque ETA en aquellos años perpetró muchísimos atentados y la Guardia Civil hizo operaciones muy importantes. Bueno, pues este hombre me dijo, vete al Paseo de Ruiseñores y verás el pedazo piso que tiene su exmujer. Yo esa misma tarde me fui con mi mujer, con Marta, al Paseo de Ruiseñores, donde justo había nacido ella, en la clínica que había enfrente. Una señora salía de aquellas viviendas, unas viviendas de lujo, y efectivamente me dijo que Ángeles Fimorra tenía una casa allí. Era una casa de 100 millones de pesetas en aquella época. Al día siguiente me fui a buscar la casa en la que vivía el matrimonio, frente a un cuartel militar. Me encontré casualmente con el portero y me dijo que su señora vivía en Pamplona. A través de la guía de teléfonos encontré el piso en el que vivía en Pamplona, muy cerca al Colegio de Jesuitas, donde yo había estudiado, yo soy de Pamplona, y luego encontré unas parcelas y un pequeño apartamento en Cambrils. 4 propiedades en muy poco tiempo que no me servían para publicar nada. Pasó el verano, seguí investigando y en septiembre encuentro un chalet importante en Cizur, a las afueras de Pamplona, que me conduce a la pista principal de este caso, que es una sociedad patrimonial que se llamaba Europe Capital, que cuando después de esperar un mes, porque entonces era lentísimo, el registro del mercantil me da quién está detrás de Europe Capital, me llevó la enorme sorpresa de que está Roldán, su segunda mujer, su hijo y un señor que se llama Jorge Esparza, apellido Navarro, que me conduce hasta la identidad de este señor, que era nada más y nada menos que el director comercial de Ugarte, la gran constructora de aquella época. Ugarte hacía las casas cuartel de la Guardia Civil. Así nace el caso Roldán. Qué bueno. Y pasado el tiempo y visto lo que estamos viviendo ahora, José María, ¿tú dirías que ha cambiado algo en cuanto a la corrupción? Bueno, vamos a ver, yo creo que la corrupción es algo innato a la condición humana. Si vemos otros países europeos con una mayor tradición democrática que la nuestra, Inglaterra, Francia, otros que nos llevan años en lo que es la actividad democrática de un país y la vida en libertad, vemos que ha habido corrupción y que la sigue habiendo en todos los partidos políticos, de igual color, ¿no? El problema, yo creo, principal de esta historia es la falta de control dentro de las administraciones públicas, dentro de los partidos políticos y especialmente dentro de los gobiernos. No hay suficiente control sobre los funcionarios públicos. Si en el caso de Roldán o en otros casos en los que nos encontramos ahora, como el de Ábalos, Koldo, hubiera habido un mayor control sobre los funcionarios públicos dentro del partido, dentro del propio gobierno, estos casos no sucederían. Y yo creo que esto lo que nos lleva es a la conclusión de que, como no existen esos controles o son insuficientes, y la historia lo demuestra, han pasado casi 25 años desde el caso Roldán, ya ha habido un montón de casos parecidos, pues bueno, la labor de la prensa evidentemente es trascendental e importantísima para que sigamos siendo vigilantes de los abusos del poder. Por supuesto, con rigor, con seriedad y con profesionalidad. Sigue siendo imprescindible. José María, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto, como siempre, hablar contigo. Un beso. Nada, a vosotros, un abrazo fuerte. Hasta luego. El caso Roldán, está bien recordarlo en estos tiempos que corren. Ana, hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.